Unidad 22. Contrato transaccional. Concepto. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. He aquí un ejemplo. Un médico demanda a su cliente por pago de 40.000 pesos. El demandado sostiene deber solamente 10.000. Durante el trámite del pleito, llegan a una transacción por la cual se fijan los honorarios en 25.000. El médico ha cedido parte de los honorarios a que se creía con derecho para asegurarse el pago de 25.000. El cliente paga más de lo que crea deudar para no verse en riesgo de ser condenado a una suma mayor. Para que la transacción esté configurada es preciso que haya acuerdo de voluntades, que las partes hagan concesiones recíprocas, es decir, que cedan parte de sus pretensiones a cambio de que se les asegure el carácter definitivo de las restantes, que por esas concesiones se extingan obligaciones litigiosas o dudosas. Naturaleza jurídica. ¿Es la transacción un contrato? Esta fue una cuestión debatida antes de la sanción del Código Civil y Comercial, pues un sector lo negaba aduciendo que se trata de un acto jurídico extintivo de las obligaciones, en tanto que el efecto propio de los contratos es que las partes contraigan obligaciones, no que las extingan. El código ha seguido la doctrina mayoritaria que reconoce el carácter contractual, pues hay contrato no solamente cuando las partes se ponen de acuerdo para crear, regular, transferir o modificar relaciones jurídicas patrimoniales, sino también cuando se proponen extinguirlas. Artículo 957. Por ello es que el artículo 1641 define la transacción como un contrato. Por lo demás, si bien la transacción extingue obligaciones, no se limita solo a ello, pues también tiene por finalidad que se reconozcan las obligaciones y se cumplan. Casi todos los códigos modernos comparten la opinión de que es un contrato. Inhabilidades para celebrar transacción. Artículo 1646. Sujetos. No pueden hacer transacciones. Las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo, los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial, los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento sin la autorización del juez de la sucesión, objeto de la transacción, derechos dudosos o litigiosos y objetos prohibidos. El objeto de las transacciones no escapa a las normas generales que el Código Civil y Comercial prevé. Con otras palabras, el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Además, habrá que tener presente que la transacción, como contrato que es, no podrá tener como objeto hechos que sean imposibles o estén prohibidos por la ley, sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos a los derechos ajenos. Bienes que, por un motivo especial, se prohíbe que lo sean. Artículo 1004 y 279. El artículo 1644 dispone que no puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público ni sobre derechos irrenunciables, y que tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto de que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquello, o de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. En materia de derechos patrimoniales, la regla es que todos ellos pueden ser objeto de transacción, sean personales, reales o intelectuales. Por excepción, no pueden transarse sobre los eventuales derechos a una sucesión futura, sobre la obligación de pasar alimentos, bien entendido que la prohibición legal se refiere a las mensualidades futuras, pero respecto de las ya vencidas o devengadas la transacción es posible, sobre la indemnización por accidentes del trabajo, la de despido y preaviso, si no contaren con la intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. En materia de derechos extrapatrimoniales, y particularmente de familia, la regla es que no pueden transarse. Artículo 1644. Tal es el caso de las acciones relativas a las cuestiones de estado, reconocimiento o contestación de la filiación, de la condición de cónyuge pariente, a las cuestiones sobre validez y nulidad del matrimonio, a no ser que se trate de un supuesto de nulidad relativa y la transacción sea en favor de la validez. En cambio, no hay inconveniente en transar las acciones patrimoniales derivadas de cuestiones de estado. Ejemplo, muerta una persona y abierta su sucesión, se presenta alguien accionando por reconocimiento de filiación extramatrimonial y petición de herencia.
Ambas acciones están íntimamente vinculadas, puesto que los derechos hereditarios dependen de la filiación. Sobre la existencia del vínculo no podrá transarse, pero sí sobre los derechos patrimoniales contenidos en la sucesión. Eficacia de la transacción sobre un título nulo. Artículo 1645. Nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad. Transacción válida. En definitiva, se trata de un supuesto en el que la transacción tiene su fundamento en una obligación con una ineficacia genérica. En tanto el antecedente es inválido, el contrato celebrado con tal sustento seguirá el mismo destino. Caracteres. Es un contrato, artículo 1641, oneroso, conmutativo, formal y nominado. Es de interpretación restrictiva, artículo 1642. El fundamento de esta norma es que la transacción importa siempre una renuncia y las renuncias son de interpretación restrictiva, artículo 948. La idea, con todo, debe ser tomada con cuidado. Está bien que la renuncia sea de interpretación restrictiva cuando es unilateral, pero cuando es bilateral, como ocurre en la transacción, parece más razonable resolver la duda en el sentido de la mayor reciprocidad de intereses. Es declarativa y no constitutiva de derechos, aunque el Código Civil y Comercial no haga mención a ello. En efecto, la transacción no tiene por objeto crear o transmitir nuevos derechos a las partes, sino simplemente reconocer los existentes. Finalmente, debe señalarse que durante la vigencia del Código Civil de Vélez, la transacción constituía un acto indivisible, de tal modo que si una de las cláusulas de la transacción era nula, era nulo todo el acto, artículo 834. La cuestión ha cambiado sustancialmente en el Código Civil y Comercial, pues la nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables, más aún solamente si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad. Se declara la nulidad total. Artículo 389, párrafo 2. Efectos. Artículo 1642. Caracteres y efectos. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. No debe pensarse, empero, que la transacción tiene una autoridad idéntica a la de la sentencia definitiva. Hay entre ellas un mismo y fundamental efecto. Ambas partes ponen fin al pleito e impide la renovación de las acciones por las partes interesadas o sus sucesores universales, pero las diferencias son esenciales. Las sentencias no pueden ser atacadas por dolo o violencia, en tanto que las transacciones sí. La transacción es atacable por acción de nulidad, en tanto que las sentencias solo lo son por los recursos que autorizan las leyes procesales. Tratándose de transacción extrajudicial, toda asimilación resulta imposible. En tal caso, ella no es sino un simple contrato que regla los derechos y obligaciones de las partes. No pone fin a un pleito, carece de autenticidad formal. ¿Tiene la transacción fuerza ejecutiva? Indudablemente sí, pues el artículo 1642 establece que produce los efectos de la cosa juzgada, con todo y más allá de que la norma dispone que no se necesita la homologación judicial. Pensamos que solo la transacción judicial goza de fuerza ejecutiva, la extrajudicial carece de ella, a menos que la tenga el instrumento en la cual ha sido documentada, pues no ha de olvidarse que es un simple contrato. Limitaciones de los efectos de la transacción, entre quienes se producen. Los efectos de la transacción, como de los contratos en general, se limitan a las partes y a sucesores universales, y no los tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Este principio general reconoce algunas excepciones. La transacción entre acreedor y deudor extingue la fianza, aunque el fiador estuviera ya condenado por una sentencia firme, es una consecuencia de la accesoriedad de la fianza. La transacción hecha por uno de los codeudores solidarios aprovecha a los restantes, pero no puede serles opuesta, y recíprocamente la transacción concluida con uno de los coacreedores solidarios puede ser invocada por los otros, mas no puede serles opuesta. En otras palabras, los coacreedores o codeudores solidarios no pueden ser perjudicados por una transacción hecha por su coacreedor o codeudor, pero pueden aprovecharse de ella si así conviene a sus intereses. Forma de la transacción. En lo que atañe a la forma, el artículo 1643 dispone que la transacción debe ser hecha por escrito. Sin embargo, no es posible olvidar que el artículo 1017 exige algo más cuando se trata de derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. En este caso se requiere escritura pública. Incluso debe diferenciarse entre transacciones de derechos litigiosos y las que versan sobre derechos simplemente dudosos. En el primer caso, la transacción solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado
por los interesados ante el juez, en que tramita la causa, artículo 1643. Más aún, la norma atañe que mientras el instrumento no sea presentado, las partes puedan desistir de ella. Pero si los derechos fueran simplemente dudosos y no involucrar inmuebles, bastará con que la transacción sea hecha por escrito. Nulidad de la transacción. Artículo 1647. Nulidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 9 del título 4 del libro primero respecto de los actos jurídicos, la transacción es nula si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces, si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que la impugna lo haya ignorado. Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. Se ha sostenido que el fundamento de la norma reside en que si la parte hubiera sabido dicha circunstancia, no habría transado. Por nuestra parte, pensamos que el fundamento es otro. La nulidad de la transacción no se funda en el supuesto error de hecho de derecho en que habría incurrido la parte, sino en la falta de causa. Ejemplo, creyéndome por un error heredero de una persona fallecida, llego a una transacción con uno de sus acreedores. El acto será nulo porque en realidad yo no debía nada. La obligación que yo he contraído carece de causa. Si al celebrarla a la transacción una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor. La norma, algo confusamente, parece referirse al siguiente supuesto. Una de las partes tiene un mejor título que el que ha invocado sobre el derecho controvertido, pero lo ignora. Podría invocarse como fundamento de la norma el error de hecho esencial como vicio de la voluntad. Artículo 265. Sin embargo, pensamos que es otra hipótesis de falta de causa, pues la existencia de un mejor derecho deja sin causa el derecho alegado por quien ha transado. De todos modos, para resolver el problema, no podrá prescindirse de la buena o mala fe de la otra parte. Si la transacción versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que la impugna la haya ignorado. La solución es lógica, porque no habría ya acciones litigiosas o dudosas. Bien entendido que para que la nulidad funcione es preciso que no exista ya recurso contra la sentencia, pues mientras los hubiere, la transacción es posible. Son frecuentísimas las transacciones celebradas después de dictada la sentencia de primera instancia y cuando ella se encuentra en apelación, que la parte interesada en la nulidad haya ignorado la sentencia que había concluido el pleito, porque si la conocía, el contrato posterior será válido, ya no como transacción, pues no hay derechos litigiosos o dudosos, sino como renuncia de derechos, remisión parcial de deudas, novación, etc. En cambio, los errores aritméticos en que hubieran incurrido las partes no obstan a la validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente. Artículo 1648. Finalmente, hay que señalar que es necesario diferenciar si la nulidad que afecta a la transacción es absoluta o relativa. En efecto, si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si en cambio es de nulidad relativa, y las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida. Artículo 1645, porque en definitiva es un supuesto de confirmación. Efecto del mero error aritmético. Artículo 1648. Errores aritméticos. Los errores aritméticos no obstan a la validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente. Los errores de cálculo en las cuentas que hacen la base del contrato no afectan su eficacia, sea una cuenta litigiosa o dudosa. Se trata de errores meramente accidentales que no le hacen perder identidad, significación o funcionalidad al instrumento. Ello no significa que, en caso de haberse tomado en cuenta tales cálculos con errores aritméticos, el perjudicado pueda pedir que se rectifiquen. Tal solución es lógica a fin de no vulnerar el principio de buena fe que debe guiar toda relación contractual.